Durante décadas, el transporte pesado europeo dependió de máquinas que no estaban pensadas para impresionar, sino para resistir. En ese contexto nació el Bussing BS-16, un camión diseñado bajo una filosofía muy clara: funcionar siempre, incluso cuando las condiciones eran desfavorables, las cargas excesivas y las jornadas interminables. En el centro de esa filosofía se encontraba su motor, una pieza técnica que definió por completo la reputación del vehículo y lo convirtió en uno de los camiones más respetados de su época. La ingeniería alemana aplicada al transporte industrial no buscaba efectos espectaculares ni cifras llamativas. Su objetivo era la estabilidad mecánica, la durabilidad real y la previsibilidad en el uso diario. El motor del Bussing BS-16 fue concebido exactamente bajo estos principios. No era un motor pensado para rendir durante unos pocos años, sino para soportar un uso constante, repetitivo y exigente durante largas décadas. Uno de los aspectos más importantes de este motor era su construcción robusta. Cada componente estaba dimensionado para trabajar muy por debajo de su límite teórico. Esto significaba que, incluso bajo carga máxima, el conjunto mecánico no se encontraba sometido a tensiones extremas. Esa reserva estructural era clave para garantizar la fiabilidad en situaciones reales de transporte pesado, donde las condiciones rara vez eran ideales. El diseño interno del motor priorizaba la simplicidad funcional. No había soluciones innecesariamente complejas ni sistemas delicados. La distribución, la lubricación y la refrigeración estaban pensadas para ofrecer un funcionamiento estable durante largas horas sin interrupciones. En la práctica, esto se traducía en motores que podían trabajar día tras día sin mostrar signos prematuros de fatiga. La refrigeración era uno de los puntos fuertes del conjunto. En una época en la que muchos motores sufrían problemas térmicos durante trayectos largos con carga elevada, el BS-16 mantenía temperaturas de funcionamiento controladas. Esto no solo protegía los componentes internos, sino que reducía el desgaste general y prolongaba los intervalos de mantenimiento. Otro factor decisivo era la facilidad de mantenimiento. El motor estaba diseñado para que las inspecciones y reparaciones básicas pudieran realizarse sin desmontajes complejos. Para las empresas de transporte, esto significaba menos tiempo en talleres y más tiempo en carretera. Para los mecánicos, suponía trabajar con una mecánica lógica, accesible y comprensible. La entrega de potencia del motor del Bussing BS-16 reflejaba claramente su propósito. No ofrecía picos bruscos ni respuestas agresivas. En su lugar, proporcionaba un par motor constante controlado en un amplio rango de revoluciones. Esta característica era esencial para mover grandes cargas con seguridad, especialmente en pendientes, arranques en carga o circulación continua por carreteras secundarias. En el uso diario, esta forma de entrega de potencia hacía que el camión fuera predecible y fácil de conducir, incluso para conductores con menos experiencia. El motor respondía siempre de la misma manera, sin sorpresas. Esta regularidad reducía errores de conducción, protegía la transmisión y disminuía el desgaste del conjunto mecánico. La transmisión trabajaba en perfecta armonía con el motor. El escalonamiento de marchas permitía aprovechar el par disponible sin forzar el régimen del motor. Esto era especialmente importante en el transporte pesado, donde la eficiencia mecánica no se mide en velocidad punta, sino en la capacidad de mantener el ritmo bajo carga constante. En la práctica, el Bussing BS-16 se utilizó en los escenarios más exigentes del transporte de mercancías. Largas rutas de carga pesada, trayectos interurbanos, condiciones climáticas adversas y carreteras en mal estado eran parte de su entorno habitual. En estos contextos, el motor demostró una resistencia excepcional. Muchos operadores destacaban que el camión podía mantener un funcionamiento estable durante horas sin variaciones perceptibles en su rendimiento. Esto generaba confianza. Los conductores sabían que el motor no iba a fallar repentinamente, y las empresas podían planificar rutas y cargas con mayor seguridad. El comportamiento térmico seguía siendo estable incluso tras largas jornadas. Mientras otros vehículos de la época necesitaban paradas frecuentes para evitar sobrecalentamientos, el Bussing continuaba trabajando. Esta fiabilidad térmica era el resultado directo de una ingeniería conservadora pero extremadamente eficaz. El desgaste de los componentes internos también era notablemente bajo. Gracias a la calidad de los materiales y a la baja exigencia mecánica relativa, muchos motores alcanzaban kilometrajes muy elevados sin necesidad de revisiones mayores. Esto convertía al BS-16 en una inversión rentable a largo plazo. En el día a día, este comportamiento se traducía en menos averías inesperadas. Y en el transporte pesado, una avería no es solo un problema técnico,
sino un coste económico importante. Cada parada no planificada implicaba retrasos, reorganización logística y pérdida de ingresos. El motor del Busing BS-16 también influyó en la percepción del vehículo por parte de los conductores. No era visto como una máquina frágil, sino como un compañero de trabajo fiable. Muchos conductores desarrollaban una relación casi intuitiva con el motor, reconociendo sus sonidos normales y detectando cualquier anomalía de inmediato. Este nivel de confianza no se consigue con cifras técnicas, sino con experiencia real. Kilómetro tras kilómetro, el motor demostraba que estaba diseñado para durar. No necesitaba ser forzado, no exigía cuidados excesivos y respondía siempre de manera coherente. Tras años de servicio, el BS-16 se ganó una reputación sólida dentro del sector. No era el camión más moderno ni el más rápido, pero sí uno de los más fiables. En un entorno donde la productividad dependía directamente de la disponibilidad del vehículo, esta característica era fundamental. Con el paso del tiempo, muchos de estos camiones siguieron trabajando incluso cuando modelos más nuevos ya habían desaparecido. Su longevidad era una prueba directa de la calidad de su diseño mecánico. El motor, como corazón del vehículo, fue el principal responsable de esta resistencia. Hoy, cuando se observa un Busing BS-16 restaurado, no solo se aprecia su estética industrial clásica, sino también la filosofía técnica que lo definió. Cada componente refleja una época en la que la ingeniería priorizaba la función sobre la apariencia. El motor del BS-16 no buscaba protagonismo. No estaba diseñado para llamar la atención, sino para cumplir su tarea día tras día. Precisamente por eso, se convirtió en un referente dentro de la historia del transporte pesado alemán. Su legado no se mide en velocidad ni en potencia máxima, sino en fiabilidad, resistencia y coherencia técnica. Representa una forma de entender la ingeniería en la que la durabilidad era el valor principal. En un mundo moderno dominado por la electrónica y la complejidad, el Busing BS-16 recuerda que una mecánica bien pensada, robusta y honesta puede marcar la diferencia durante generaciones. Y por todo ello, el motor del Busing BS-16 no fue solo un componente más. Fue la base que convirtió a este camión en un verdadero animal de trabajo, respetado por conductores, mecánicos y empresas de transporte durante décadas. La robustez del motor también se reflejaba en su tolerancia al uso intensivo. No era raro que estos camiones trabajaran durante años sin sufrir averías graves. Las revisiones periódicas eran suficientes para mantener el conjunto en funcionamiento. Este comportamiento convertía al BS-16 en una herramienta fiable para las empresas, que podían planificar su actividad sin temor a paradas inesperadas. Desde el punto de vista mecánico, el diseño priorizaba la resistencia estructural. Componentes como el bloque, el cigüeñal y los sistemas auxiliares estaban sobredimensionados respecto a las exigencias normales. Esto no solo aumentaba la durabilidad, sino que reducía la probabilidad de fallos críticos. En el transporte pesado, esta diferencia podía significar la continuidad de una operación o una pérdida económica considerable. El sistema de refrigeración merecía una atención especial. En una época en la que muchos motores sufrían problemas de sobrecalentamiento, el Busing BS-16 destacaba por su estabilidad térmica. Incluso bajo carga constante, el motor mantenía una temperatura de funcionamiento segura. Este comportamiento protegía los materiales internos y prolongaba la vida útil del conjunto. La facilidad de mantenimiento era otro factor determinante. El acceso a los componentes principales estaba pensado para permitir intervenciones rápidas y sencillas. Los mecánicos podían realizar ajustes, inspecciones y reparaciones sin desmontajes complejos. Esto reducía el tiempo de inmovilización del vehículo y permitía que el camión volviera al servicio con rapidez. En el uso diario, esta combinación de robustez, estabilidad y facilidad de mantenimiento generaba confianza. Las empresas sabían que podían contar con el BS-16 como un elemento fiable de su flota. Los conductores, por su parte, aprendían a conocer el motor y a interpretar su funcionamiento con precisión. Esta relación entre hombre y máquina era fundamental en el transporte pesado de aquella época. El motor del Busing BS-16 no buscaba protagonismo, pero acabó convirtiéndose en el elemento más valorado del vehículo. Su comportamiento constante permitía mantener ritmos de trabajo elevados sin comprometer la seguridad ni la integridad mecánica. Esta fiabilidad operativa era, en muchos casos, más importante que cualquier avance tecnológico más moderno pero menos probado. Con el paso del tiempo, el BS-16 se consolidó como un camión resistente y duradero.
Muchos de estos vehículos siguieron en servicio durante décadas, incluso cuando modelos más recientes ya habían desaparecido del uso diario. Este hecho no fue casualidad, sino el resultado directo de una ingeniería pensada para durar. Hoy, al analizar el Bussing BS-16 desde una perspectiva histórica, resulta evidente que su motor fue el núcleo de su éxito. No era un motor espectacular, pero sí profundamente eficaz. Representaba una forma de entender la ingeniería basada en la lógica, la experiencia práctica y el conocimiento real de las necesidades del transporte pesado. Este enfoque convirtió al BS-16 en algo más que un simple camión. Se transformó en una referencia de fiabilidad dentro del sector. Su motor demostró que la verdadera calidad no siempre se mide en innovación visible, sino en la capacidad de cumplir su función sin fallos durante largos periodos de tiempo. En definitiva, el motor del Bussing BS-16 fue la base sobre la que se construyó la reputación de este vehículo. Una mecánica sólida, predecible y resistente, diseñada para trabajar sin descanso. Y precisamente por eso, este camión sigue siendo recordado como uno de los auténticos pilares del transporte pesado alemán.